812. Bueno, ahora contamos con la presencia de la economista María Daniela Delgado. Nos acompaña Gabriela Calderón desde el ámbito de las relaciones comerciales e investigadora de la organización Cato. Y el académico, doctor Esteban Santos, que también nos distingue con su... Bueno, lo que todo el mundo pensamos es, ¿qué tanto va a impactar en la economía mundial este tema que nos preocupa con tanta propiedad, digamos, a la humanidad? El coronavirus. A pesar de que el coronavirus ya ha causado más de... ¿Cuántos muertos anuncia la prensa de esta mañana? Dejamos el teléfono, compañero. Dejamos el teléfono. ¿Cuántos? Prensa, deme ese número, por favor, porque yo tengo una información. 170 son, ¿no? 170 Correcto. Muertos. Y el número de personas infectadas, por así decirlo, hasta ayer superaba los 1.400 en 10 países. La Organización Mundial de la Salud determinó que aún es muy temprano para declarar una emergencia sanitaria, pero ayer estaban ya en ese empeño. Los mercados financieros han comenzado a sentir los efectos, señalan desde la prensa colombiana. Y crece la preocupación por el impacto que esta pandemia puede tener sobre el crecimiento y el consumo mundiales. China representa casi una quinta parte de la economía de todo el planeta, por lo que las secuelas de la enfermedad pueden tener un impacto sobre el crecimiento global, incluso si ésta no llega al nivel de una pandemia. Podría propinar al estilo de vida una reducción del consumismo chino, que ha sido uno de los principales motores de crecimiento en el país en los últimos años. Si bien es pronto para determinar el impacto potencial, estiman que una caída del 10% del gasto en consumo podría restar hasta 1, quizá 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto de este gigante asiático. El brote está afectando a China. Y ya en este nuevo año lunar, los hogares chinos, que tienden por tradición a gastar en viajes, en entretenimientos y en regalos a toda costa, hoy ha frenado esos lujos, por así decirlo. Las festividades del Año Nuevo Chino, que representa uno de los factores que más podría contribuir al agravamiento de la situación económica del mundo, es por el alto margen de consumo de estas fechas. Lo mismo consideran desde el grupo Goldman Sachs, que advierte que el crecimiento del consumo en la región enfrenta presión a la baja si se cancela. Ya han aislado varias ciudades y han puesto restricciones al transporte público en una docena de macrociudades y se ha procedido al cierre de algunos sitios con mayor afluencia de personas.
como, digamos, la muralla china para evitar la vertiginosa propagación de la enfermedad. El mismo presidente de China ha admitido que el avance del coronavirus se acelera y que la situación tiende a agravarse. Es grave, ha dicho ya de manera imperativa. Mientras tengamos firme confianza, trabajemos juntos, haya prevención científica, hayan curas, hayan políticas concretas, seremos capaces de ganar esta batalla. Pero claro, es el deber de una autoridad con un liderazgo de tanta significación para el planeta, no solamente para su gran nación consumidora, de que este batallador que va a ser en turno nos ofrezca esas premisas. Algunos analistas estiman que la situación tiende a empeorar o puede empeorar, dado los retrasos entre la infección inicial y la notificación de casos, la intensidad de los viajes en las próximas semanas dentro y en los alrededores de China. Esto también podría afectar sectores como el consumo del hogar, la inversión. Producirse interrupciones en los suministros, la adversión al riesgo y a las condiciones financieras más estrictas podrían amplificar el impacto incluso de las inversiones. ¿Qué opina Gabriela con su permiso, distinguidos invitados, María Daniela en especial, con su permiso, Esteban? Gabriela Calderón en línea telefónica. ¿Cuál es su opinión global de esta coyuntura? Bueno, ciertamente nunca es un buen momento para que se dé una pandemia, una epidemia. Sin embargo, hay que tener en cuenta las experiencias recientes del miedo y de la incertidumbre generada por estos episodios. Últimamente lo que estamos viendo es que cada vez más se resuelven más rápido, ¿no? Como el tema del SARS, la gripe aviar, digamos el swine flu después. Estas cosas se resolvieron de manera rápida siempre y cuando sigan los doctores expertos en estas áreas trabajando en antivirales, en otros casos en vacunas. Por ejemplo, el historiador médico Howard Markel dice que China podría estar exagerando con su reacción de la cuarentena, porque también hay que separar los efectos sobre la economía de las reacciones del gobierno versus aquellas que son simplemente reacciones espontáneas de la gente. La gente no sale de sus casas en China actualmente en muchas ciudades por miedo al contagio, pero adicionalmente a eso hay decenas de ciudades que están en cuarentena decretada por el gobierno. Entonces, todo esto, obvio que tiene un impacto sobre la economía en una época que es como el equivalente para Navidad en Occidente, porque es el Año Nuevo Chino, donde hay, por ejemplo, esto podría traer un coletazo directo para la industria del camarón en Ecuador, que es una industria importante para nosotros. Las ventas de camarón suelen subir para el Año Nuevo Chino y los precios, ya vimos que esta semana los precios de la venta de camarón cayeron. Entonces ahí estamos viendo un ejemplo de cómo impacta. Pero, por ejemplo, cadenas de suministro a nivel global. Por ejemplo, los chinos producen 90% de las flores plásticas que se venden en el mundo. Eso va a estar afectado porque una de las ciudades que está en cuarentena es donde hay las fábricas de esto. Hay una fábrica que produce algo así como 80% de los cables eléctricos de un tipo especial de cables que se producen en una fábrica en la China, en una de estas ciudades que también está en cuarentena. Entonces, podemos empezar a pensar escenarios, uno se puede imaginar escenarios catastróficos, dado que China hoy en día es como la fábrica del mundo, mucho más en ciertas áreas,
Pero también hay que recordar que recientemente estas cosas no han pasado más allá de ser un gran susto y se han logrado resolver afortunadamente de manera rápida. ¿A través de qué mecanismos usted cree que en semejante perspectiva se puede reacomodar la situación hacia niveles positivos, o por lo menos que hagan renacer la esperanza de que la humanidad económicamente se pondrá en sus justos niveles, más que justos, pues no, en sus niveles más o menos em, acostumbrados, vigentes desde hace algunos años? Bueno, China venía creciendo a una tasa muy acelerada durante varios años y ya desde hace algunos años Ajá. se venía hablando de que ya no iba a poder mantener ese nivel de crecimiento. Entonces, en lugar de crecer a un 8 a 10% al año, China ya estaba creciendo a un 6%. O sea, ya venía habiendo una desaceleración en la economía china. Recordemos que la economía sigue siendo, digamos, gobernada por un régimen. Es un país gigante, mucho más. Por ejemplo, estaba leyendo este artículo de la revista The Economist que dice que en 2003 la economía china generaba 4% del PIB de la economía mundial, mientras que en 2019 había llegado a generar 16%. Es decir, la economía ha crecido mucho en importancia, en tamaño de la economía mundial. Y es ciertamente que genera mucha incertidumbre acerca de los prospectos de la economía mundial, esta opacidad, esta oscuridad en las cifras acerca de la economía china, porque es un actor gigante. Obviamente China tose y se contagia el resto del mundo, el resto de la economía mundial. Entonces, por eso sí, ciertamente que es una situación que genera incertidumbre, pero yo creo que si esto se resuelve así de rápido como se resolvieron las otras epidemias, lo que puede suceder es que haya este consumo reprimido por toda esa gente que se quedó en casa por el susto, que van a salir digamos, a reponer ese consumo, ¿no? De todos esos días que se quedaron en casa. Esa es la esperanza. Uh-huh. Y, digamos, las experiencias no, estas cuarentenas se logre controlar, digamos, el contagio fuera de ciertas ciudades. Eso no está demostrado que funcione. Depende. Le hago una transferencia de nuestra voluntad de orientación y de enterar a nuestra audiencia. Le paso la posibilidad de que nos haga imaginar circunstancias y escenarios que puedan tender a mejorar la situación al economista María Daniela Delgado y al señor doctor Esteban Santos. ¿Existe un riesgo real de que el virus siga negativo sobre la economía mundial? Dependerá también de otros parámetros. El primero es el grado de contagio del virus. Cuanto más contagioso sea el virus, más miedo tendrá la gente de contraerlo, lo que tendrá un impacto negativo en la actividad económica, como ya dijimos, menos viajes, menos salidas, naturalmente menos gastos. El segundo elemento a tener en cuenta es la tasa de mortalidad del virus. Además, la velocidad con la que un medicamento o vacuna puede llegar al mercado también debe tenerse en cuenta para evaluar el impacto económico. Y por último, está la importancia económica de la región donde se produce el virus. La epidemia del ébola entre los años 14, 15 y 16, que es mucho más contagioso y mortal que el actual SARS o el virus actual, no sé qué nombre tenga, se produce en África Central, una región de importancia económica limitada y alejada de las principales economías.
Eso ocurrió, lo cual naturalmente redujo la afectación. Sin embargo, es imposible evaluar el impacto de este virus en economía mundial con la información de significativo en el crecimiento económico de la región asiática. Su impacto también fue efímero una vez que la situación se normalizó, dado los indicios de reducción de la infecciosidad y el hecho de que la Organización Mundial de la Salud está ahora mejor preparada para enfrentar los brotes. El escenario más probable es que el impacto sea menor. Ustedes que han consultado y están al día con informes auxiliares más importantes, producto de la reflexión de Centros de Estudio Mundial y de Organización Mundial de la Salud, pueden decirnos lo que tengan a bien hacerlo. Tengan la gentileza, entonces voy este momento con María Daniela. Buenos días, muchas gracias por la invitación a venir hoy. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. ¿Cuántas se lo agradecemos? Bueno, primero yo quería un poquito comentar acerca de la economía de la salud como tal, porque el impacto de la salud en la economía no es netamente dinero, son personas. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el completo estado de bienestar, no solamente la ausencia de enfermedad como tal. Y el entender el bienestar de la gente como sanas o enfermas, sino incluso cómo están funcionando los sistemas de salud, cómo funcionan los hospitales, la capacidad de respuesta, incluso frente a posibles pandemias como ahora. Para tempranas horas de la mañana, la Organización Mundial de la Salud volvió a convocar al Comité Interno de Emergencias para definir nuevamente si es que iba a tener un impacto mundial esta pandemia, y han definido que tiene un alto riesgo de propagarse, ¿no? Pero ahora la concentración está netamente en China. Había revisado un poco el tema de otras pandemias que ya sucedieron antes, otras epidemias importantes que fueron SARS en 2003 y MERS en el 2015. Llama mucho la atención cómo estas enfermedades de tipo zoonóticas, me refiero a enfermedades que son de transmisión animal-persona, han venido evolucionando de forma tan rápida, ¿no? Entre 2003 y 2015 hay un tiempo un poco mayor a 2015 años y este virus ha vuelto a evolucionar. Entonces, para el año 2015 encontré datos de Corea, que fue Corea del Sur, que fue como el segundo país con más casos de contagio de MERS, y tuvo un impacto en su... Entonces, y lo preocupante ahora es precisamente que China, como ya lo dijo Gabriela, es prácticamente la fábrica del mundo, ¿no? Ya vimos lo que pasó con la hace poco, ¿no? En el 2017. Tema que nos afectó mucho en temas de nuestra economía, depende netamente del petróleo, y ya para esta semana el WTI bajó a $52.41. Bueno, no me voy a meter a hablar de contratos petroleros ahora porque ya no nos impacta tanto como antes, porque, bueno, tenemos contratos petroleros de por medio que básicamente no permiten que una subida del precio nos beneficie mucho, y ahora esta bajada tampoco lo va a hacer tanto porque nuestra deuda es en barriles de petróleo, no tanto el tema del precio tiene tanto impacto como antes. También estaba revisando datos de la bolsa. Cuando pasó el tema de MERS y de SARS en el 2003, no encontré realmente información acerca de lo que pasaba en bolsa. Sin embargo, para esta ocasión,
efectivamente, como usted mismo mencionaba, en temas de turismo, ya las aerolíneas mismo han tenido una baja en acciones. Aerolíneas e incluso resorts internacionales en donde había una alta influencia de turistas chinos. Entonces, el turismo también en Japón, las acciones en Tokio. Y en nuestro caso, la minería también podría ser claro, una víctima. Seguro que sí, porque ya Goldman Sachs también estuvo hablando un poco del tema del precio del oro. Y como decía, la salud no solamente tiene que ver en economía con estos temas que son importantísimos, pero también tiene que ver con la capacidad de respuesta que se tenga, ¿no? Y ahí yo veo dos cosas importantísimas que precisamente estaba revisando en Corea y lo que ya está pasando ahora en China con ese miedo que tiene la gente y el tratar de estar en cuarentena, no solamente decretada, sino de forma voluntaria, justamente tiene estos impactos en términos del consumo. Y ahí la comunicación juega un papel fundamental, el cómo las autoridades transmiten de forma lo más cercana posible a la realidad, de la forma más transparente lo que realmente pasa. Eso yo veo como una de las cosas más importantes que hacer. Y la otra parte que es importante, como yo decía, es la capacidad de respuesta. Estaba revisando que para SARS en el 2003, el Banco Mundial estimó que para la respuesta de una pandemia a nivel global, se estimó un costo de 40 billones de dólares. ¿Sí? Y encontré también un paper de cómo se habían estimado costos por paciente, por ejemplo. Porque precisamente ayer en la rueda de prensa del representante de la Organización Mundial de la Salud, uno de los periodistas ya hizo la pregunta más importante: ¿de dónde va a venir el dinero para poder responder dentro del sistema de salud a la necesidad de posibles intervenciones, sobre todo de cuidados intensivos? Entonces, había encontrado un dato de una estimación promedio en dólares para un paciente con MERS. Es de $44,030 en promedio de costo por estadía dentro de un hospital. Entonces, si este tipo de enfermedad se transmite de una forma tan fácil, porque el método de transmisión, el término técnico es por gotitas, o sea, basta un estornudo y es la cercanía con la otra persona se puede transmitir. Sin embargo, claro, es fácil también de prevenir con el lavado de manos y otros temas que hacer. Pero claro, la transmisión persona a persona hace que evidentemente se tenga que pensar en este tipo de costos. Estaban revisando también lo que ocurrió con el ébola en África. Me parece que era en Costa de Marfil el epicentro. Allí el turismo se redujo a la mitad. El precio del hierro y del oro, que podría ser un referente para nosotros como región y como país, disminuyeron entre un 30 y un 60%. El Producto Interno Bruto se redujo en 8,5 puntos en algún país como Liberia en África. En Sierra Leona, en diferentes tomas. A finales del 15 se gastaron más de 3 billones a nivel mundial para el combate a la epidemia. El cálculo que podríamos nosotros realizar de gripe porcina y naturalmente de otros
escenarios que han sido fatídicos para la economía mundial. ¿Qué nos anticipan, si es tan amable, nuestro invitado también, el doctor Esteban Santos? Gonzalo, un placer y un gusto. A Gabriela y María Daniela también un placer ser parte de este espacio en conjunto. Yo creo que ha sido muy interesante el que podamos aportar a este debate con datos y con estadísticas que permitan evidenciar un poco mejor de lo que estamos tratando. Creo que efectivamente sí es cierto que el mundo se encuentra más preparado que nunca, uno diría. Ahora, más preparado contra uno de estos males que tiene la humanidad, que puede ser justamente fruto de una sobrepoblación o fruto de la globalización que estamos viviendo. El rápido contagio que pueden tener estas enfermedades no deja de ser un hecho menor. Claro. Hemos aprendido para ir en el orden que está. Gabriela, es muy importante. Por supuesto que sí, y permítame dar un antecedente adicional. Yo creo que la comunicación tiene que venir de la mano con políticas públicas claras. Cuando se hablaba del famoso SARS, y digo del famoso SARS porque fue esta primera epidemia que, si bien tuvo un resultado entre comillas corto, causó muchas muertes innecesarias, porque por ejemplo en la región, en la única democracia que está en China, en Taiwán, al no ser miembro, fruto justamente de las presiones del mainland China, de la tierra continental hacia Taiwán, no es miembro de la OMS, por ejemplo, y entonces la transmisión de datos no fue tan rápida y eso es lo que ocasionó, en mi criterio, muertes innecesarias. Ahora bien, yo creo que las personas han tomado le sopla. Entonces, luego de estas experiencias pasadas, ¿qué es lo que estamos viviendo? Por un lado, sí, es cierto que estamos ante un país que es un régimen dictatorial que puede justamente darse el lujo de poder estas presiones a sus ciudadanos. Estamos hablando de que son casi 60 millones de personas que están bajo clausura parcial o total en ciudades chinas. También es interesante mencionar que el gobierno chino ha destinado ya casi 8.74 billones, igual los 12 ceros, en ayuda en China. Esto es unos 50 billones y pico de yuanes. Pero creo que también es importante poner en contexto lo que está pasando a nivel mundial. Si uno regresa a ver, por ejemplo, estimado Gonzalo, en 2003, lo que fueron las visitas turísticas hacia China, hablábamos de una estadística de 20 millones de personas que visitaron China. A 2018 ya fueron 150 millones, entonces podemos darnos una idea muy clara de cómo ha sido lo exponencial de este crecimiento. Ahora imagínense lo exponencial de este crecimiento, como muy bien han dicho mis contertulias, de la fábrica del mundo que empieza a cerrar un poco las oficinas. Esto va a tener una repercusión mundial directa. Oficinas como Google o como IKEA han cerrado temporalmente todas sus instalaciones que tienen en la China continental. Hay dudas. Interesante decirlo en voz alta, si es que oficinas como las de Google, como las de IKEA, si es que las aerolíneas como British Airways, Lufthansa, American, la propia Air China cierran sus fronteras comerciales, Rusia acaba expresamente de dejar de emitir pasaportes y ha cerrado su frontera con China. Entonces, esto evidentemente tiene una repercusión directa, y no solo eso, y vuelvo creo a la pregunta muy bien que se dijo, el tema comunicacional, porque todos hemos visto a través de redes sociales, vivimos en el mundo de la información en tiempo real, cuando es más importante que nunca saberse informar a través de medios oficiales, certeros. Todas las noticias falsas que han empezado a circular, porque todavía no tenemos una respuesta oficial de las autoridades con respecto a este caso que está en cuarentena aquí en el Ecuador, y empiezan ya a circular noticias falsas que no se deben replicarlas. Y lo mismo empieza la xenofobia, lo mismo empieza el racismo, tratar de irse en contra de un tipo de nacionalidad. Yo creo que es una locura, que lo vuelvo a recalcar, no solo que no se lo tiene que ante el evento distingue en orientación política, religiosa, económica o social, ni mucho menos. Y por eso es que a fecha hoy de mañana, no sé, muchos lo habrán visto ya la noticia de que un crucero italiano, Costa Esmeralda, acaba de poner en cuarentena a 6,000 personas, porque hay un riesgo de uno de los ocupantes que eran chinos que tienen síntomas, y entonces tenemos a 6,000 turistas que están varados. Infectados, comprobadamente infectados. Estamos ante la duda, y ante la duda tenemos a 6,000 turistas que están varados en este momento en
en un crucero en las costas, justamente atendiendo a ver cuál puede ser la respuesta. ¿Qué es lo que ya sabemos? Lo que dijimos hace un segundo, Gonzalo, al empezar. Ya van 170 muertes y contando. Tenemos ya más de 7.711 casos confirmados. ¿Qué quiere decir esto? Que el coronavirus de Wuhan ha superado ya a lo que fue el SARS en 2003. Eso es un tema no menor que hay que terminar de decirlo. Cuando hablamos que son ya 20 países los que han contraído, tienen un caso de un virus ya contraído, y solo para decirlo muy rápido, si hablábamos de la China continental, pero también es Hong Kong, Macao, Australia, Camboya, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Malasia, Nepal, Singapur, Corea del Sur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos, Vietnam. Estaremos atentos a ver qué pasa en México, qué pasa en el Ecuador, y por lo tanto, cuál es Colombia lo propio, y la respuesta directa va a ser, bueno, ¿qué va a hacer la OMS en las próximas horas y días? Si es que lo vamos a declarar o no lo vamos a declarar como una pandemia. ¿Cuál es la respuesta de declararlo como pandemia? Que evidentemente se van a destinar muchísimo más recursos a contener esta enfermedad mundial. En últimas instancias, creo que es interesante también el que existe ya una mayor cultura ante esto. Las personas se cuidan mucho el momento de estornudar, el momento de tener un aseo personal. Esta idea de hay un autoaislamiento por tratar de prevenir su salud, pero claro, esto tiene unas repercusiones económicas realmente importantes. Yo cerraría diciendo, imaginémonos, solo por poner otro ejemplo más, ¿qué va a pasar con los Juegos Olímpicos ahora en el verano en Tokio? Entonces, esto es una cita mundial que los atletas se preparan 4 o 5 años, es toda una carrera deportiva por una semana de competencia, que estamos en ascuas de ver si es que efectivamente todo lo que esto representa. Ojo, empecemos con esto. También se lo dijo y es importante señalarlo. ¿Cuándo empieza a conocerse los primeros casos del coronavirus? Justo en las celebraciones del Año Nuevo Chino. Y esto evidentemente tiene una consecuencia. Cuando las personas estaban celebrando su Año Nuevo, cuando las mayores cantidades de afluencia de personas y de turistas estaban visitando la China continental, pues evidentemente esto tiene que ser suspendido. Esto tiene un costo, un impacto económico directo, sin duda alguna. Como les decía, si pasamos de 20 millones a 150 millones a 2018, esto va a tener un frenazo, una repercusión directa en la economía mundial. Cuando estábamos hablando de China, China es muy cierto, en los últimos 29 años, ya son casi 3 décadas de continuo crecimiento económico, estamos hablando ya de una de Wuhan, que se la comparaba haciendo un símil con ciudades norteamericanas como la Chicago de China, tenía una tasa de crecimiento, es una expectativa de 7.8, altísima, soñada para muchas de nuestras economías que ya quisiéramos ese nivel de crecimiento. Pues bueno, ahora hablamos de que esto puede reducirse en 1.2 dígitos. Esto es un tema muy directo, que como ya se lo ha mencionado, puede tener unas repercusiones directas no solo en la economía china, sino en la economía global. El Ecuador tiene una repercusión ante esto, por supuesto que sí. Recordemos que China pasó a ser nuestro prestamista, uno de los prestamistas más importantes que hemos tenido en las últimas décadas, en la última década. Y si es que nuestro prestamista está sufriendo, si es que nuestro prestamista le da gripe, pues nosotros probablemente digamos achú. Eso es un tema muy sensible que tenemos que tomar nota, y por lo tanto, finalmente, el enterarse a través de medios oficiales, el dar datos estadísticos y el finalmente no generar un pánico innecesario. ¿Qué reservas requiere María Daniela China? Ahora le van a comprobar qué capacidad tiene para una circunstancia coyuntural. Bueno, de lo que he visto, China está recibiendo ayuda internacional, incluso esta persona, la más rica del mundo, ha hecho ya una donación. Entiendo que también están construyendo más facilidades sanitarias, me refiero a hospitales, centros de salud, en tiempo récord, ¿no? Porque, claro, por la forma de contagio de esta enfermedad, necesitan que las salas de espera no estén tan abarrotadas de gente como están ahora. Entonces, creo que la respuesta del sistema de salud está siendo por lo menos rápida, no puedo decir eficiente todavía porque hay que mirar luego las cifras. Pero quería también llamar la atención a algo importante que no se ha dicho. Lo dijo ayer el doctor Tedros en la conferencia y luego en su cuenta de Twitter.
Algo bien importante que no se está hablando, y es que la mayor parte de los casos de fallecidos tienen un tema de comorbilidad. Eso significa que hay otras enfermedades que están haciendo que las personas fallezcan, que no es netamente por el coronavirus, sino por una complicación de esta enfermedad. Y esas son enfermedades crónicas no transmisibles. Me refiero a diabetes, a hipertensión arterial, que son enfermedades que vienen del estilo de vida de las personas. Y por eso al inicio yo decía, la salud es el completo bienestar, el cómo nosotros tomamos decisiones de consumo, decisiones sobre nuestra vida en general. Yo no soy médico, yo soy economista, sin embargo, la economía de la salud me apasiona mucho y he tenido la oportunidad de revisar temas de epidemiología y cosas ya más técnicas de la medicina, bueno, sobre todo porque tienen una relación con estadística. Desde luego. Y estos estilos de vida, estos factores de riesgo, deberían representar un ahorro importante para no estar revisando estas muertes ahora. Entonces, ahora el INEC sacó una encuesta sobre precisamente estos factores de riesgo, lo hizo hace unas 2 semanas, se llama la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUT, en donde para poder tener una mejor respuesta desde las personas. Es una inversión pública que yo pienso que nos han quedado debiendo las autoridades ahora, no, bueno, no ahora, ha sido un tema ya de bastante tiempo, porque es una inversión que no se ve, y eso en términos de votantes evidentemente no es tan bueno, ¿no? Porque claro, fomentar que las personas tengan hábitos saludables genera un ahorro en el largo plazo, pero no es tan evidente para los votantes, ¿no? Entonces, este ahorro en términos de salud pública yo creo que sí es importante también tenerlo en cuenta, sobre todo porque no solamente con el coronavirus se pueden evitar o disminuir, digamos, estas tasas de mortalidad, sino en general, ¿no? Mejorando incluso los años esperados de vida y demás. Entonces, pienso que la evaluación tiene que ser de una forma general, más holística, si se quiere, en términos sí económicos, pero también en términos de respuesta a los sistemas de salud y en términos de cosas que no se ven, que sí representan un ahorro que en términos económicos, pero que a la larga no son tan visibles. Quería también aportar con eso porque es algo de lo que casi nadie habla. Casi nadie lo dice. Yo quería también molestarle a la economista Gabriela Calderón para que nos explique cuáles van a ser las medidas que asuman los países hiperdesarrollados, perdonen por usar esa adjetivización, los del primer mundo nato. ¿Cómo van a manejar el tema del comercio exterior, el gasto de divisas, la utilización de divisas, la utilización de reservas estratégicas, y si esa dimensión de ampular, digamos, por necesidad de sobrevivencia de sus respectivas comunidades, va a desdibujarse las latitudes de las economías de todos los países del mundo, y cómo va a ser el comportamiento de protección de sus economías que exhiban cada una de las grandes potencias de consumo, por ejemplo. Bueno, son cadenas de producción que han tomado años en construirse y que asimismo hay como quien dice, un costo hundido de todas estas inversiones de largo plazo realizadas en mercados como el de China. Entonces, ciertamente que ahorita puede haber una especie de parálisis, es lo que estamos viendo cuando la gente no sale de sus casas ni para consumir ni para ir al trabajo. Hay ciertos impactos ya previsibles, incluso de la desaceleración, o sea, muy aparte del tema de la epidemia. Pero lo que también vemos es que en experiencias anteriores, como por ejemplo la gripe porcina, cómo impactó de manera terrible y fugaz a la economía mexicana,
lo que vimos es que una vez que se controló por el lado de la epidemia, volvió a retomar el crecimiento y el consumo en esa economía, todo porque, digamos, había muchos inversionistas de países de primer mundo, particularmente Canadá y Estados Unidos, que ya tienen muchos costos hundidos, muchas inversiones realizadas de largo plazo, fábricas establecidas ahí, laboratorios, todo tipo de cosas, que es como difícil cerrar las puertas y decir, me voy. Es más o menos como dicen los gringos, wait and see. Probablemente esto de aquí, ojalá, digamos, encuentre una solución rápida y de ahí continuará el negocio como se venía desarrollando. Gabriela, ¿usted se esperaba que los inversores estén corriendo a refugiarse en el oro, el yen y en el franco suizo, castigando a las materias primas, según un reporte de estos mismos instantes en la prensa internacional, y los activos de mercados emergentes, incluidas las principales monedas de la región, en momentos en que algunos analistas vuelven a advertir de una exuberancia irracional en los mercados mundiales? ¿Qué significa esto? Porque en México los inversores están, dentro del cuadro de América Latina, están atentos a las cifras de crecimiento económico adelantadas que se iban a conocer el jueves y que podrían confirmar un estancamiento, y el mismo día estarán mirándose de reojo los datos de los vecinos del norte y obviamente de los vecinos del sur. Me refiero a Estados Unidos y a México. Estarán viéndose de reojo porque les conviene tener esa información que a la final resulte estratégica. ¿Cuál es la opinión global de estas preguntas mal planteadas? O sea, lo que sucede es que la economía mexicana, como suele suceder en muchos países de América Latina, está sufriendo de un shock interno que probablemente es muy violación unilateral de, por ejemplo, lo que era el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, entre, digamos, el rechazo a la reforma en el sector petrolero, el retroceso en la reforma educativa que se había logrado en la administración anterior. Todo esto genera incertidumbre en varios sectores de la economía mexicana, y todo esto estaba pasando antes de este susto del coronavirus y el impacto que pueda tener en China y por ende en el resto del mundo. Entonces, lo que está sucediendo es que en el caso de estos países están muy entrelazados con el ciclo económico de los Estados Unidos y por ende están, digamos, sienten, digamos, cualquier impacto que haya en esa economía. Pero lo que pasa con, digamos, en el caso de Estados Unidos, luego de que la administración logró llegar a un acuerdo con el gobierno chino y había como una especie de detente a la guerra comercial que se estaba desarrollando con la China. Por eso se recuperaron los mercados, había un market rally. Pero ¿qué sucede? Que eso se detuvo, se estancó totalmente con este susto del coronavirus. Entonces, realmente es como una montaña rusa de emociones. Eso se hace como una semana o apenas 2 semanas atrás. La bolsa estaba recuperándose muy significativamente y ahora vemos que todo está frenado y puede tener un impacto negativo no solo sobre el crecimiento de la economía china, que ahora se cree que crezca alrededor de un 2%, sino sobre la economía de los Estados Unidos. Pero nuevamente, estas cosas, si se resuelven, la recuperación es rápida. Esteban Santos, en su condición de académico, ¿qué aconsejaría al mundo de lectura obligada a satisfacer información que pueden los gobiernos y las instituciones y especialmente toda clase de empresas e inversionistas fundamentalmente, Esteban, deben estar totalmente bien informados, actualizados, como dicen acá, al dedillo los economistas criollos nuestros? Entonces, el seguimiento informativo, ¿hacia dónde debe apuntar como consejo de
manipulativas, sobre todo ahora que ¿Dónde se crean? ¿También en academia, no solamente en los medios? Yo me atrevo a decir que las redes sociales, que es una de las mejores alternativas y herramientas que tenemos hoy día, también mal utilizadas pueden ser este mecanismo de transmisión justamente de noticias. De distorsiones. Correcto, que tienen que ser siempre evaluadas para no generar justamente caos, para no generar estas especulaciones y no generar pánicos innecesarios. Se ha hablado mucho el día de hoy el tema de las repercusiones económicas que estos fenómenos pueden tener, son muy importantes. Está claro que China verá un retroceso, ya lo hemos dicho, justo empieza en sus momentos más fuertes del año nuevo, su Black Friday, pues para los chinos cuando empezó esta recesión. China es mucho más dependiente en el consumo ahora de lo que fue, por ejemplo, en el 2003. Está claro que va a tener un retroceso en su aparataje económico. Como lo hemos dicho, se hablaba ya de por lo menos un punto porcentual puede verse afectado. Y estaremos también atentos de cuál va a ser la respuesta china en torno ya al estímulo económico que pueda venir después. Luego del SARS, lo que se vino fue una política fiscal expansiva por parte del gobierno chino. Hoy en día ya no tiene tanta facilidad, tanta flexibilidad para volverlo a hacer. Eso por una parte. Por otro, también, como lo hemos mencionado ya, cuál pueden ser las repercusiones con la comunidad internacional, pues si es que China tiene una implicancia directa al ser la segunda economía del mundo y que empezara en una contracción franca como ya lo está haciendo, pues todos lo vamos a sentir. La final, creo que para mí lo más importante es tomar nota de los errores que se pudieron cometer en el pasado. Vuelvo a traer a colación el caso puntual de Taiwán, que al tener este problema político con la China continental, la presión de la China continental ha hecho que pues actualmente es básicamente una veintena de países que lo reconocen a Taiwán como país a nivel mundial, y sobre todo su directa participación en organismos internacionales se ha visto restringida. Tuvimos el caso del SARS y esta es una idea que lo que necesitábamos era una comunicación fluida, directa, que la información científica pueda fluir. Pero, como les digo, en este caso Taiwán no pudo tener los accesos a la OMS al no ser miembro, y esto tuvo una repercusión directa en vidas humanas, algo que no quiero darse la palabra. Estamos hablando de un virus que puede afectar, que tiene una escala que puede afectar a nivel global y que por lo tanto hay que ser muy cautos justamente en cómo se lo transmite, cómo se lo maneja, se lo transmite. Esto es uno de los temas que también ya han pasado dentro de esta información. Inicialmente el gobierno chino dijo que no había una transmisión, y aquí te pido por favor me corrijas si es que en algo no soy acertado. Inicialmente se dijo que este era un virus que no se transmitía, insisto, entre humano a humano, algo que ya fue desmentido después, y que ahora ya sabemos que este es un virus que puede ser contagiado entre humanos, que este es un virus que se transmite a través del aire cuando esta persona tose, y que a diferencia de otros virus, este es un virus que uno ya lo puede tener y todavía no exhibirlo los síntomas, lo cual lo hace muchísimo más peligroso. Por lo tanto, la higiene personal parece chistoso, pero esto termina siendo un tema fundamental, porque sí, en la universidad se me reían cuando me decían, bueno, ¿cuál es la gran cura? Lavarse bien las manos. Bueno, sí, esto es parte de una experiencia, de una práctica. Pero por supuesto, algo que parece tan lógico, que no termina siendo una realidad entre muchos de nosotros que tenemos que hacer esfuerzos por mantener justamente esta higiene a todo momento. Hecho lo cual, ojalá las autoridades también puedan tener unos canales de información mucho más rápidos. Estamos todos atentos a una noticia tan sensible como a ver si tenemos o no tenemos un primer caso aquí en el Ecuador, que salvo que una vez más me corrijan, todavía no tenemos una respuesta oficial, algo que ya llama la atención, que todavía no podamos tener la experticia aquí en el país para poder determinar si es que efectivamente existe el caso. Tenemos que mandar los estudios de Atlanta, esperar a que los Estados Unidos nos digan que sí o no. En fin, esto es justamente a lo que voy con el tema de la fluidez de la comunicación. Una cosa es el tema económico, que lo hemos hablado, es un tema muy lamentable que nos podremos recuperar. Las vidas humanas es algo que no se pierde, no se puede recuperar como tal, y por lo tanto lo importante es poner toda la energía, toda la carne en el asador justamente en tratar de ver, por un lado, ojalá lleguen ya los antivirales, los anticuerpos, que exista ya una vacuna, pero sobre todo, mientras esto se dé, lograrlo contener en las medidas en las que estos se están dando, y sobre todo, no dejo de ser directo en esto, de que no generar un caos innecesario, sobre todo a través de transmisión de noticias falsas que a nadie ayuda. Una guerra de inversiones, me refiero
al apetito, si cabe el término, que las grandes potencias financieras, no en ámbitos exclusivamente de economías de países, sino de sectores. Entonces, los inversionistas latinoamericanos o del tercer mundo, ¿qué actitud van a adoptar? No es los inversionistas de países en desarrollo que optan por hacer, qué mercados escogen o qué actitudes se autoformulan o consultan a sus matrices. Y si no tienen matrices en el exterior, asimilan, digamos, comportamientos de otros grupos empresariales. ¿Qué pueden hacer los inversionistas ecuatorianos que tienen mucho dinero en el exterior? Bueno, creo que el tema de la... Mucho dinero para el imaginario de nuestra Sí, claro. economía. Ahí Creo que el somos tema de los la... pobres del planeta. Sí, bueno, creo que el tema de la incertidumbre es lo que está realmente de todo esto, ¿no? Lastimosamente los mercados financieros son hasta que se caiga en alguna parte para que eso tenga repercusiones a nivel general. Claro, las inversiones, como usted dice, seguramente no son tan altas desde el Ecuador comparadas comparadas con las inversiones de otros países. Sin embargo, preguntaba usted cuáles son lecturas obligatorias. Y yo quería invitar, tal vez no en este momento, pero tenemos información de cómo va el tema de energía y minas en el Observatorio de Energía y Minas de la Universidad de las Relaciones Económicas de la UDLA. Quería invitarles a leer y le invito también a usted, a Esteban, para que revisen los datos de petróleo y minas netamente ahí. Yo me dejo llevar por Esteban. Ahora voy a pedirle también su auxilio y también el de la Gaby en Guayaquil. Tenga la bondad. No, le estoy interrumpiendo de gana. No, lo que pasa es que nosotros tenemos ahí, como decía, información, no exactamente al día, pero sí información histórica incluso, de cómo va el petróleo, la minería, la energía. Y pienso que es importante, en este momento no hay datos inmediatos, digamos, por cómo va la cosa, funcionan pero como vamos a renglones de referencia esos productos? El comportamiento de... Claro, lo que les decía al comienzo de la entrevista, claro, el WTI definitivamente es un indicador de cómo esta incertidumbre sobre cómo va a reaccionar la economía china en general ya ha mostrado una baja en el precio. Y fue esta semana. Ya, de hecho, otro tipo de acciones que venían al alza ya tuvieron una baja esta semana. Acciones como la que mencioné de American Airlines y demás. Entonces, sí es importante porque estas cifras de petróleo, de minería, miden el pulso de cómo también va a ir funcionando la economía, sobre todo ecuatoriana. Visiten nuestra página web, también tenemos una revista en donde generalmente hacemos este tipo de análisis para poder también estar al tanto de, como digo, medir el pulso de cómo va a ir actuando la economía en función de estos cambios en términos de Las energía. instrucciones a sus colaboradores, ¿en qué radican? En el seguimiento para poder informarnos al universo que usamos, digamos, información histórica y le vamos actualizando por lo menos semestralmente dependiendo del tipo de dato. Ahora hemos puesto también algo de precios de los derivados del petróleo, eso es nuevo, está recién por publicarse en nuestra página web, y datos de minería, que era también lo que comenzábamos hace un rato. Resulta que el cobre ha tenido un importante ascenso en términos de exportaciones para nosotros. Claro, tiene que ver evidentemente con el mundo de la tecnología y tal, pero ya lo mencionaba Esteban, empresas que seguramente están fabricando cosas en China están ahora estancadas, entonces también nuestras exportaciones de cobre, por ejemplo, seguramente se van a ver afectadas. ¿Pero en este momento hay mercados para el cobre? Sí, claro, lo que pasa es que el cobre sirve para
hacer muchas cosas en términos tecnológicos, los chips y esas cosas. Entonces, sí es un nicho, digamos, importante de nuestras exportaciones. ¿Y el oro es el oro, Esteban? El oro siempre será el oro. Es uno Eso, de... eso es lo que quiero decirle. Sí, sí, correcto. En resumidas, China se ha posicionado como la segunda economía a nivel mundial. China se ha posicionado como uno de los principales productores, sí, de tecnología. Hoy en día justamente estamos ante este dilema, pero ya entra mucho la política y las relaciones internacionales con la famosa red 5G. Si es que los Estados Unidos quieren prohibir a la empresa, principalmente a Huawei, vimos en las noticias hace días que el Reino Unido sí está dispuesto a permitir de forma restringida este ingreso chino. Esta guerra por el control de la tecnología evidentemente trae no solo mucho dinero, sino también mucho poder detrás. Y todo vemos como en un país, en un mundo globalizado, cada vez más la relación. Inversiones públicas y privadas de nuestro pequeño estado, pero que nos importa muchísimo a los ecuatorianos. ¿En qué debe radicar, Gabriela, si es tan amable en Guayaquil? Bueno, ciertamente que estas cosas tienden a generar, como decían aquí en Susto. el programa, mucha incertidumbre, y en momentos de incertidumbre hay lo que se llama la fuga hacia la seguridad, y los activos que la gente suele apreciar más en estos tiempos son cosas como el oro o los bonos de la tesorería de Estados Unidos. Entonces, ciertamente que hay, digamos, sube la tasa de estos bonos o sube el costo del oro. Ahora, otra cosa interesante es que históricamente cuando ha subido el precio del oro, también ha subido el precio de las materias primas. Hay una correlación, no causalidad, pero digamos eso puede ser algo que podríamos estar monitoreando, porque es lo que ha sucedido en el pasado. Entonces, puede ser que por un lado impacte de manera negativa aquellas industrias que dependen mucho del mercado chino, como les mencionaba el caso de la industria de camarón, y puede ser que por otro lado beneficie a la economía, particularmente a las finanzas públicas, no la economía en general, por si es que se llega a dar nuevamente esta relación de que suben los precios de las materias primas. ¿Qué aconseja usted al sector público respecto de los negocios especialmente de minerales, de oro, fundamentalmente de oro? Le pregunto a usted y a Esteban, y también a María Daniela, si es tan amable. Me parece importante conocer las nuevas. Bueno, yo creo que son explotados de manera irracional, porque digamos supuestamente son de todos, y hay mucha oscuridad en términos de cómo se maneja el sector público, el manejo de estos recursos, y yo siempre he recomendado que debería haber un mercado y deberían haber derechos de propiedad sobre el subsuelo. En el léxico serrano, los avispados pueden aprovecharse de estas circunstancias tanto en palacios como en escenarios financieros de nuestro país. ¿Qué cuidados debe establecer y qué instituciones deben controlar, hacer un monitoreo cuidadoso y una vigilancia estricta? ¿Por qué no tenemos Congreso, lamentablemente, para estos temas? Sí, o sea, realmente el problema es un problema que siempre se ha tenido, y es el tema de la corrupción estando encima de tanta riqueza, digamos, uno de los recursos más importantes. Por ejemplo, yo veo habitantes que dicen representar, deberían ser las personas más ricas del país, o lo fueran si es que fuesen propietarios del subsuelo. Pero no, eso no los veo pidiendo, yo los veo hablando de otras cosas. Entonces, realmente lo que hay es una explotación irracional de recursos limitados. ¿Y por qué irracional? Porque si usted ve la historia de la explotación petrolera en el Ecuador, por ejemplo, se saca más barriles de petróleo cuando el precio está bajo y se saca menos cuando el precio está alto. Más o menos así de irracional ha sido la historia de la administración del recurso como el petróleo en el país.
Y realmente es como que triste porque es una riqueza finita, digamos, una vez que se acaba ya se acabó, no tenemos eso. Y ahí se habla de la maldición de los recursos naturales, pero no necesariamente es una maldición, todo depende del marco institucional. Tenemos un marco institucional en que una clase política tiene control total y son dueños y señores de esta riqueza, la cual utilizan de manera muy oscura y de manera muy irracional. Lo que es de todos termina siendo de nadie, hay una especie de tragedia de los comunes y eso de ahí es una lástima porque, digamos, hay distintos modelos que considerar, por ejemplo, el de la empresa de petróleo en Colombia cotiza en bolsa, es decir, de esa manera los colombianos son accionistas de, por ejemplo, las concesiones mineras de Chile, que son concesiones de americanos, ellos son dueños del subsuelo y cotizan en bolsa y son dueños hoy en día de cosas como Hard Rock Café. Entonces, digamos, es otra mentalidad, es otro mundo. Ciertamente que se requiere, digamos, que por lo menos la sociedad empiece a debatir estas alternativas, porque no ha funcionado el manejo por parte de nuestra clase política de uno de los principales recursos naturales de nuestra economía. Santos. Finalmente sobre este tema ya nos estábamos alejando un poco del tema inicial planteado. Creo que cada uno jala al final por su zona de experticia. Claro. En mi criterio, yo siempre recalco. Pero yo me aprovecho. Yo a las órdenes de poder brindarle cualquier experticia que se pueda tener en la materia, de siempre termino hincando en estos principios que para mí son importantísimos. El de la seguridad jurídica, y el de la seguridad jurídica se transmite solo si es que tenemos instituciones sólidas, fuertes, que justamente puedan velar por un cumplimiento técnico, normativo, que puedan existir reglas claras. Mientras esto no exista, estoy de acuerdo con que justamente lo que vamos a tener es una sobreexplotación no controlada y que esa riqueza no se va a repartir de forma igual. Vivimos en el mundo globalizado, al parecer esta ha sido mi palabra de la mañana, y en esa medida hay que entender que las reglas, justamente las competencias, tienen que ser de orden internacional. En esa medida, ojalá, espero que el Ecuador siga profesionalizando una experticia en términos de resolución de controversias, en términos de propiedad intelectual, en términos de manejo de procesos como tal, y esto va de la mano con todo lo que hemos conversado el día de hoy. Me parece una gran sugerencia, doctor. Y, sí, aprovechar la coyuntura, ¿no?, para perfeccionar esos estatutos. Y volverlo cada vez más profesional, que finalmente de eso es a lo que se trata. Un país, una economía va creciendo en la medida en la que existe un respeto a su institucionalidad, un respeto que en mi criterio en este momento, y sobre todo a raíz de lo que vivimos en octubre, se dejó evidenciado que estamos todavía muy alejados, que estamos todavía muy separados como ecuatorianos, y por lo tanto, para mí la respuesta viene de la mano del trabajo, un trabajo que se dé, ojalá, cada vez más técnico, cada vez más profesional, y que podamos de esa forma poder competir contra los principales mercados en este mundo global en el que vivimos. Sería un suicidio, y perdonen por la adjetivización, algo brutal si ubicamos el segundo capítulo que vienen anunciando, sectores ingratos con el futuro nacional, por decirlo de alguna manera. Usted termina con sus recomendaciones, María Daniela Delgado. Sí, pienso que, al igual que Esteban sugiere, las decisiones basadas en la evidencia, basadas en la parte técnica. Desde la academia hacemos permanentemente aportes a la política pública, que lastimosamente a veces la política desde lo técnico y desde la evidencia, ¿no? Pienso que para cerrar, dos cosas importantes: el tema comunicacional, de sí fácil propagación, pero también de fácil prevención, cambiando hábitos, mejorando estilos de vida. Política pública clara, transparente, que permita tener información fácil, no solamente en términos de salud, sino también en términos de energía, minas, que la información sea accesible, transparente, para precisamente con esa evidencia tomar las mejores decisiones. Porque si uno no tiene la evidencia adecuada, las decisiones también pueden ser erradas. Pensar también en la necesidad de
tener alguna precaución desde la decisión individual en términos de respetar al otro y respetar las instituciones, que era lo que también conversábamos con Esteban, el cómo yo puedo aportar a que el otro no se enferme, e incluso como una decisión individual. Creo que con eso quería cerrar también mi intervención. De veras, muchas gracias. A las dos damas y al distinguido caballero, gracias a la Academia. Muy buenos días. Yo soy Gonzalo Rosero. Calidad.